El día de hoy eh, quiero trabajar un tema a partir de la experiencia que sucedió, ¿no? Como creo que está en el brochure de CEFOCAP, ¿no? Yo tengo unos estudios que hice en la Universidad Pacífico, una maestría en gestión de la inversión social. Por tema del inglés todavía no sustento la tesis que está ahí esperando, ¿no? Pero mi maestría es en gestión de la inversión social. Entonces, yo he trabajado en temas de gestión pública durante mucho tiempo, ¿no? He sido director de administración en el Ministerio de Producción, en despacho de presidencia, que es Palacio de Gobierno, secretario general de 2 instituciones, en fin. Por lo cual yo siempre he considerado que el tema de gestión pública y el tema de proyectos los manejo. Algún día me presenté, hace poco en realidad, a una convocatoria de una institución privada, perdón, que decía, se necesita, ¿no? Gestores que manejen gestores sociales. Entonces, manejo de proyectos, bla, 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 los requisitos. Bueno, soy abogado, tengo conocimientos de administración, he estudiado sobre gestión de proyectos, de inversión social, ¿no? Y me presenté. Según yo, cumplía todos los requisitos. Pero en el camino me dicen, ¿no? En la entrevista personal que yo no cumplía el perfil. ¿Por qué no cumple el perfil? Me dicen, porque usted es gestor público, o mejor dicho, porque usted ha trabajado como gestor público, ha estado en la gestión pública, pero no ha hecho gestión social. Le digo, bueno, pero la gestión pública, ¿no? He trabajado para el Estado, es cierto, he hecho gestión pública en instituciones públicas, pero manejo proyectos, he estudiado, etc. Entonces me dicen, sí, pero usted no ha hecho gestión social. Y me quedó la duda. Gestión social, gestión pública, son lo mismo, son parecidos, son diferentes. Según yo, eran primos hermanos muy cercanos. Pero según el entrevistador en ese momento que no, que eran 2 ramas, 2 especialidades totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, me quedó la duda y a partir de eso empecé a revisar sobre qué era la gestión social, cuáles eran las diferencias con la gestión pública. Y entre las muchas cosas que encontré, que realmente el tema de gestión social, no los que estudian asistencia social, ¿no? Sino la gestión social o la gerencia social, ¿no? Es un tema de administración, ¿no? Management, administración, aplicado a la labor social, que tiene muchísimo de la gestión pública. Para mí son primos hermanos. Y hoy día vengo a compartir con ustedes, ¿no? Un poco de lo que, de la experiencia adquirida en ese entonces. ¿Qué tiene de la gestión pública y en qué se diferencia la gestión social? Y ustedes podrán al final de estas 2 horas, espero, poderme decir, ¿son lo mismo? ¿Son parecidísimos? ¿O son 2 cosas totalmente distintas? Que es lo que me dijeron, ¿no? En su momento. Yo les presento los conceptos y ustedes van a poder sacar las conclusiones. Y vamos, empecemos. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias, Mayumi. Es mi tarjeta de presentación. Como les decía, yo soy abogado, he estudiado una maestría en ciencia política en la Universidad Católica, una maestría en gestión de proyectos en la Pacífico, una maestría en derecho, básicamente derecho procesal en España hace mucho tiempo, ¿no? Y tengo distintos estudios más que buscan complementar porque uno nunca termina de aprender. Y es más, con todo lo que está pasando, con todo lo que ha cambiado el mundo, desde la pandemia tenemos que reorganizarnos, tenemos que refundirnos, rebautizarnos, renacer, ¿no? Y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Ciencias y métodos de gobierno es una teoría, una propuesta metodológica y académica que la hizo Carlos Matus, un profesor chileno. ¿Quién es Carlos Matus? Carlos Matus era un marino
¿no? De la Armada Marina de Chile, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Naval de Chile, que llegó a ser ministro de Economía. Ministro de Economía de Salvador Allende, del primer presidente socialista que llegó al poder por la votación popular. Carlos Matus era una persona inteligente, fue espada de honor en su promoción de la Marina, se fue a estudiar gestión pública a Harvard, aprendió muchísimo y cuando volvió se dieron las circunstancias y Allende lo nombró ministro de Economía. El hombre había estudiado en Harvard, ¿no? Igual que nuestra ex ministra de Economía, sabía de gestión pública, llegó al poder, como ministro empezó a implementar las medidas que conversaba con el presidente, ¿no? Y bueno, el gobierno de Allende fracasó. Murió además Allende bombardeado en el Palacio de Gobierno, ¿no? Y Carlos Matus pasó 3 años preso en el Estadio Nacional junto con miles de personas, porque el Estadio Nacional lo convirtieron en un centro de reclutamiento, es un centro de detención que lleva el mismo nombre que el decreto que sacó nuestro presidente para las personas que infrinjan las normas del COVID, ¿no? El aislamiento. En este centro de detención se pasó 3 años y en ese tiempo Carlos Matus se puso a pensar, oye, pero soy un hombre inteligente, he estudiado en Harvard, la mejor universidad, he aplicado lo que me han enseñado y aún así no me ha ligado, no lo hemos hecho, ha fracasado, no hemos logrado todo lo que prometimos como gobierno. Y se dio cuenta allí que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Que él había seguido escrupulosamente los procedimientos, pero que más allá de las reglas y los procedimientos, muchas veces había algo en el aire que le había faltado captar. La exigencia social, el sentir de las ciudadanías, las demandas sociales, la legitimidad que te da la población cuando eres gobernante, en cada medida o tras cada medida. Y así en esos 3 años se puso a pensar cómo todo lo que había aprendido lo podía reformular para, en ese caso, ¿no? En su contexto, para el caso chileno y después para el caso latinoamericano. Y él creó esta metodología, Ciencias y Métodos de Gobierno, ¿no? Que yo soy un seguidor, lo conocí hace muchos años, un profesor que estudió en Chile nos lo enseñó, me gustó mucho el tema, dio la casualidad, conocí a uno de sus discípulos, a un colombiano, tuve la oportunidad, lo traje a Perú, conocí a otro discípulo argentino, me fui a Argentina que me capacite, conocí a varios discípulos de Matus que se reunieron en Panamá, en Ciudad del Saber, ¿no? Un curso que ellos hacían en homenaje a Matus, y fui y tuve el honor de conocer a su esposa, que ya estaba viejita, a sus hijas y incluso hasta las nietas, ¿no? Me considero un seguidor de Matus y me ha gustado mucho el tema. Y entonces, ahora que empecé a estudiar sobre gestión social y las nuevas tendencias de la gestión pública, encuentro que tienen mucho de lo de Matus, mucho. Y para mí, lo digo, ambas, gestión social o gerencia social y gerencia pública, son primísimas hermanas, ¿no? Pasamos, por favor, Mayumi. Carlos Matus es creo, el iniciador, porque él empezó a escribir y a pensar todo esto desde septiembre del 73. A Allende lo bombardean, ¿no? De los primeros días de septiembre y empiezan a detener. Carlos Matus se va, como les decía, al Estadio Nacional y durante 3 años empieza a repensar qué había fallado. Y él concluye que había habido un divorcio entre los técnicos, ¿no? Así como nuestras personas del MEF que dicen, no, la ley, el procedimiento, no da. Oye, pero mi pueblo está esperando esa agua, oye, necesitamos esa carretera porque nuestros productos necesitamos vender, oye, necesitamos esa escuela o necesitamos ese internet porque la escuela no funciona y el MEF, ¿no? Te dice, no, porque hacer una carretera nos cuesta 100 y ustedes los productos que van a sacar en el mercado se van a vender a 5. Entonces no me sale rentable. Entonces, ¿no? Entonces el análisis técnico
iba por un lado los profesionales que habían estudiado en la universidad, que sabían de ingeniería, de matemáticas, de economía, de leyes, y por otro lado iban los políticos, ¿no? Y no había esa conversación entre ambos. Entonces, Carlos Matus es el que empieza a hablar de un análisis técnico-político. Estoy hablando de 1973, 76, y empieza a escribir, ¿no? De estos temas. En los 80 ya tenía varios libros publicados, o sea, de hace 40 años. Y entonces te dice él que las autoridades, incluso los funcionarios públicos, no tienen que dividirse en técnicos y políticos, sino tienen que ser técnico-políticos. Porque tú, como funcionario público, seguramente ustedes han trabajado en el Estado, o trabajan en el Estado, o quieren trabajar en el Estado, o el papá o la mamá trabaja en el Estado, entonces saben que todos en el Estado nos regimos por reglas, por normas, constitución, leyes, reglamentos, procedimientos, el ROF, el MOF, el CAP, ¿no? El manual de organización, el reglamento de organización y funciones, las normativas de servir, las normativas de ese plan en caso de planeamiento, el tema presupuestal a cargo del MEF, que saca directivas a cada rato. Entonces, ¿las reglas técnicas son importantes? Sí, porque cuando tú logras o cuando tú cumples las reglas técnicas, ¿no? Que están destinadas a un fin, a una finalidad, a un objetivo, tú puedes decir que has actuado con eficacia, has dado en el blanco. La eficacia es hacer lo correcto para dar en el blanco. Has seguido tu procedimiento, tu manual, has dado en el blanco. Tal vez no has solucionado los problemas de la población que buscaba su carretera, el internet para sus hijos, la escuela para que estudien, pero tú te puedes excusar de que has seguido la normativa, los procedimientos y has hecho tu labor y puedes cobrar tu sueldo sin remordimiento. Las reglas políticas te dicen que no basta cumplir las reglas técnicas. Las reglas técnicas son importantes, ciertamente, porque te dan la base, te dan el sustento y te dan el respaldo para que Contraloría no te caiga. Pero en las reglas políticas tú tienes que ver, uno, oye, yo como político o yo como representante de una institución, tengo viabilidad política, o sea, si yo lo que estoy prometiendo, diciendo que voy a hacer, lo puedo hacer, realmente lo puedo hacer, está dentro de mis competencias, la institución, la organización en la que yo pertenezco, que yo dirijo, ¿tiene esa competencia, tiene el presupuesto para hacerlo o no? Vemos, por ejemplo, que hay gente que está postulando, ¿no? Ahora para el postulando para el Congreso y ofrecen puestos de trabajo. El congresista puede hacer leyes, pero no puede generar puestos de trabajo. Puede dar leyes que favorezcan a la creación de trabajo, pero no puede asegurarte yo voy a dar 1.000.000 de empleos, ¿no? Entonces, reglas técnicas. Un congresista no incumple las reglas técnicas porque en el Congreso, la Constitución, el reglamento del Congreso te dice tu función es legislar, no es ejecutar, no es gestionar para esto o para el otro. Pero además la función política, ¿no? Aparte de esa viabilidad política, está dentro de lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer, está dentro de mis competencias, las habilidades que tengo. Hay que ver también la aceptabilidad social. Aquello que tengo las reglas técnicas, lo puedo hacer, tengo el sustento normativo, tengo los funcionarios, tengo las competencias, tengo las habilidades, y lo voy a hacer, pero ¿y si lo hago? ¿La gente me va a aceptar? ¿Va a haber aceptación política de lo que yo digo, de lo que yo hago? Esa es la aceptabilidad social. Entonces, no basta solamente las reglas técnicas que te aseguran eficacia y eficiencia. Después viene un periodo, ¿no? Donde tú también tienes que tener criterio político. La viabilidad política, lo que estoy diciendo que voy a hacer, ¿es viable? ¿No? Tiene respaldo de las leyes, de la ciudadanía, etc. Y si lo hago, esto va a ser bien aceptado, va a ser bien recibido. ¿A qué voy? Imaginemos, llega un presidente regional a un pueblito, a un distrito, ¿no? Y dice, les voy a hacer una carretera. La gente se emociona. La gente dice, señor, nosotros estamos entre el límite entre
Huancavelica y Huancayo. Queremos la carretera a Huancayo para sacar nuestros productos porque en Huancayo hay más comercio, ¿no? Hay mayor vías de comunicación para poder sacar nuestros productos luego a Lima, a todo el... Y el alcalde dice, oye, no, ¿sabes qué? O el presidente regional, yo voy a hacer la carretera a Huancavelica. Manda a sus ingenieros, hacen los planos, hacen los trazos, cumplen las reglas técnicas, hacen la carretera. Viabilidad política. La viabilidad política, la gente quería una cosa. El señor hizo la carretera hacia otro lado. La carretera está bien hecha, pero no tiene viabilidad política, no tiene aceptabilidad social, porque no cumple los objetivos para los que las personas querían, ¿no? Entonces, los funcionarios públicos, las personas en general, tenemos que tener criterios técnicos y criterios políticos. Y lo mismo sucede, ¿no?, con las personas que trabajan en el tercer sector, en las ONGs, organismos no gubernamentales. Cuando presentan proyectos, ¿no?, de financiamiento, de asesoría, de apoyo para levantar potencialidades, capacidades, para suplir necesidades, ¿no?, tienen que cumplir muchas normas nacionales, internacionales, de los organismos que les financian, muchas veces de los gobiernos regionales, locales, donde ellos operan, las normas técnicas. Pero ellos también tienen que saber, oye, tienen que tener olfato político. Esto que estoy proponiendo, para lo que estoy buscando, ¿le interesa a la gente? Si lo hago, ¿va a resultar bien? ¿Va a tener aceptabilidad? ¿Va a tener impacto? ¿No? Entonces, este carácter técnico-político se aplica en todo aquel que haga gestión pública, o sea, los funcionarios públicos, y gestión social, es decir, aquellos que trabajan con el elemento social, el tercer sector, etc. ¿No? Los privados es cosa aparte, porque los privados básicamente les interesa hacer un producto, venderlo y cobrar plata, ¿no? Eh, tenemos, ¿no?, insumos, procesos, productos, impacto, resultado, que lo vamos a ir explicando en el camino. Pasamos, por favor. Esto ha sido una introducción, ¿no?, para todo lo que se viene después, que es muy, muy interesante. Leía, permítanme acá un momentito. Leía en su momento, para salir de mis dudas, qué tan diferente es la gerencia social, ¿no?, de la gerencia pública, de la gestión pública. Y en realidad es un tema de matices. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que presta plata al Estado peruano, propugna que hay una gerencia social. De algún modo ellos trabajan mucho con el tercer sector, los organismos no gubernamentales, las consultoras, ¿no? Y ellos hablan mucho de una gerencia social, diferente de la gerencia pública, ¿no? La gerencia pública son los funcionarios de los estados a los cuales nos prestan la plata, pero ellos también promueven mucho las consultorías, etcétera. Tienen mucha desconfianza al sector público, a los funcionarios públicos, ¿no? Y muchas veces ellos propugnan que se trabaje con consultoras, ONGs, organismos no gubernamentales que tienen nombre, prestigio, experiencia, bagaje. Entonces, de la gerencia social se dice muchas veces, dicen, es una gerencia más eficaz y eficiente de temas sociales. Ya. Te trabajan más y mejores políticas públicas y servicios públicos, ¿no? Tal vez el tercer sector, ¿no?, a diferencia de la gestión pública, puede poner un mayor énfasis en la participación y rendición de cuentas ante la sociedad civil, porque hay que reconocerlo, nuestro Estado no es muy inclusivo, no da muchos espacios a la participación, a lo más tu buzón de sugerencias, donde dejabas tu papelito, o para que ahora mandes un correo y no sabes cuándo te lo contesten, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que el sector social, la gerencia social,
tiene mucha más participación y rinde cuentas también de lo que hace ante la población. Dice campo de acción y de conocimientos, o sea, es teoría y práctica, que responden preguntas como ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Para qué hacer? Porque la finalidad es sobre todo crear valor público, valor social. Después vamos a explicar esto. Oye, pero ahora, si tú te pones a leer, a buscar, a los gestores públicos también les dicen que tenemos que crear valor social. Entonces, que el sector social, la gerencia social, cree valor público o valor social, ya no se diferencia del sector público porque ahora al sector público, a los funcionarios públicos, a los gerentes públicos, también se les pide crear valor público, valor social. Entonces, no es un elemento diferenciador. Como le digo, la gerencia social y la gerencia pública tienen mucho en común. Luego también se trata de caracterizar, ¿no? al gerente social. El gerente público muchas veces ha sido mal visto, como muy burocrático, que solamente se limita a cumplir su función, que no se preocupa por ver si realmente lo que ha hecho causa una transformación, un bienestar a la sociedad, ¿no? Si no, si se limita a decir, yo tengo que hacer esto y lo hago. Si funciona o no funciona, eso ya es otra cosa. Y en esa diferenciación, no dicen, no, el gerente social, no, el gerente conoce más cosas, se relaciona más con la gente, dialoga, moviliza, incide, delibera, genera consensos, recoge las propuestas de la población, las traslada al Estado, busca que los productos del Estado lleguen exactamente como los necesita la población, ¿no? Genere estrategias y cuando estas estrategias hay alguna circunstancia que varía, entonces ve qué cosa tiene que variar él, a cómo adecuarse para que las necesidades de la gente lleguen y sean entendidas en el Estado, o cómo hay que readaptar el Estado para que los productos y servicios que ofrece lleguen y sean bien aprovechados por la población, ¿no? Para crear valor público. Entonces, de algún modo se vende la idea de que la gerencia social es cierta, hace una labor importante, el tercer sector, las ONGs, pero tampoco, la gestión pública son un desastre, ¿no? Entonces, pasamos por favor a la siguiente. Ahí está. Ahí. La gerencia social, como decíamos, es un campo de acción práctico, ¿no? Se da con conocimientos, ciertamente está ahí en construcción porque no está perfectamente delimitado, definido lo que es la gestión, la gerencia social. Es algo que hace 15, 20 años se viene trabajando, ¿no? Tal vez un poquito más, pero no es una ciencia, una profesión, algo totalmente definido, ¿no? Para crear público. Y el crear el valor público para la gerencia social es básicamente lograr el desarrollo social. Y el desarrollo social significa reducir la inequidad o la desigualdad, reducir la pobreza, fortalecer la ciudadanía y fortalecer el Estado democrático. Y acá nos vamos a detener porque este es un tema importante. Lo social, gerencia social. ¿Qué es lo social? Lo social está vinculado con la sociedad, ¿no? En primer lugar. Y entonces cuando hablamos de que la gerencia busca el desarrollo social, el desarrollo es entendido como el incremento, la apertura, el crecimiento del bienestar. O sea, el desarrollo social busca el bienestar de la sociedad y dentro de la sociedad de las personas, de la familia, de la comunidad. ¿Cómo? Reducir las inequidades, ¿no? La equidad es tenemos que diferenciar acá un poquito de filosofía o de ciencias sociales, vamos a entrar. Miren, se entiende, tenemos dos conceptos, justicia y equidad. Muchos filósofos consideran que la justicia está plasmada en las leyes o debe estar plasmada en las leyes y la equidad
es la justicia, que no está en las leyes, sino está en el comportamiento, en el actuar personal, social, organizacional del Estado, ¿no? Entonces, cuando te dicen hay que reducir la inequidad, hay que reducir la injusticia, se debería de entender, la desigualdad, ¿no? Eh, Justicia es dar a cada uno lo que le pertenece porque es su derecho. Si yo digo, oye, yo tengo derecho a educarme, ¿no? Es porque como persona yo necesito la educación para completarme como persona, física, cultural, psicológica, mentalmente. Yo pido, la justicia es dar a cada uno lo que le pertenece, porque significa que le falta, porque si te pertenece y estás pidiendo que te lo den es porque te falta. Y si te falta y no te lo dan, es una injusticia. ¿Por qué? Porque están limitando tu pleno desarrollo como persona, que te realices plenamente dentro de toda la esfera de tu capacidad. La educación es un derecho. Como un derecho, tú puedes exigir, porque sin educación tú no te puedes realizar como persona plenamente. No vas a poder conocer muchos temas, no vas a poder informarte debidamente, no vas a poder opinar acertadamente, ¿no? Con eso restringe tu mundo. No vas a poder seguir una profesión, no vas a poder trabajar, no vas a poder postular aquí o allá, no vas a disfrutar de muchas cosas bellas de la vida que la educación te permite. Entonces, como persona, no te estás realizando. Entonces, la gerencia social estaría orientada al desarrollo social, a reducir la inequidad, la injusticia, a reducir la pobreza, ¿no? Básicamente cuestiones, indicadores económicos, ¿no? A fortalecer la ciudadanía, es decir, ser integrante, ser considerado como un integrante del Estado con derechos y deberes, iguales a los 32 millones de peruanos que habitamos, sin ningún tipo de discriminación por cuestión de raza, sexo, opinión, opción o creencia que uno tenga, ¿no? Y fortalecer un Estado democrático, ¿no? La gerencia social se nutre de tres elementos o de tres grandes disciplinas. El desarrollo social, que lo hemos visto, ¿no? La gerencia pública, que de algún modo todos tenemos una intuición de que es un gerente público, que hace un gerente público, y de las políticas públicas. En esta intersección, si ustedes ven ahí, el desarrollo social está de azulito, gerencia pública de verde, y de rojito las políticas públicas. La gerencia social sería esa parte de negro donde confluyen los tres círculos, esa parte. Y por tanto se nutre en todo momento de los tres círculos, ¿no? No es que en un momento yo pienso desde una perspectiva de desarrollo social y me olvido de las dos, y luego desde la perspectiva de las políticas públicas me olvido de los otros dos. No. La gerencia social se nutre continuamente y en paralelo de los tres elementos. La idea de la gerencia social o del elemento diferenciador de la gerencia social sería fortalecer las capacidades y oportunidades de los actores tradicionalmente excluidos, de los que menos tienen, de los que generalmente hasta el mismo Estado se olvida porque es muy caro, muy costoso, muy trabajoso llevarles el agua, la luz allá encima, ¿no? del cerro, en la cumbre, o ahí en los arenales, fuera de la ciudad, ¿no? Promueve procesos de formación, ¿no? De políticas públicas que vamos a ver, y genera resultados, porque dicen que la gerencia social, sobre todo, genera resultados. El funcionario público no siempre, su comportamiento, su actuación, no siempre se caracteriza por lograr resultados, impactos, transformaciones, pero se dice que el gerente social se caracteriza por eso, porque realmente cambia, transforma la vida de las personas a las que sirve. Es el dicho. Pasamos, por favor. Esta es la propuesta de INDES, del BIT, les decía, ¿no? Entonces, desarrollo social, ya lo hemos explicado, proceso dinámico, multidimensional de estos tres campos que hemos visto, ¿no? El propio desarrollo social,
la gerencia pública, las políticas públicas. Sirve para generar bienestar, individuos, familias, comunidades, lograr desarrollo social, ¿no? Que según INDES, que es el organismo de capacitación del BID, el desarrollo social se concentra, se orienta, reducir inequidad, pobreza, fortalecer ciudadanía, fortalecer el Estado democrático. Otro elemento es la gerencia pública. La gerencia pública, el gerente público, ¿no? Es uno de los tres elementos, de los tres circulitos, es la gerencia pública. El gerente público es el que maneja la red pública, la cosa pública, el erario público, construye a partir de la plata que el Estado le da, ¿no? En la ley del presupuesto, año a año, te dan la plata que, por supuesto, le han dado todos los contribuyentes. Todos los ciudadanos pagan sus impuestos, ¿no? Y con esa plata de todos se va avanzando. El gerente público, de algún modo, es un administrador, un gestor de los recursos del Estado, cumpliendo normativa especializada y para generar valor público y lograr los fines institucionales. A veces se contentan con lograr los fines institucionales sin que ello asegure que se genere valor público. Otra vez, valor público. Vamos a explicarlo, ¿no? El gerente público, ahora cada vez más se exige que el gerente público tiene que ser una especie de Superman, de gestor social, ¿no? Tiene que manejar políticas públicas, tiene que liderar al equipo de gente, motivarlos, empujarlos, que se comprometan con su trabajo, ¿no? Concertar voluntades para lograr objetivos, en fin. Y luego viene el tema de las políticas públicas, que también es un tema importante y que lo vamos a explicar. Pasamos, por favor. El tema de las políticas públicas es un tema importante porque cada vez más se viene hablando de las políticas públicas. Ya ustedes deben de haberlo escuchado. Entonces, me importa muchísimo que ustedes tengan bien en claro qué es una política pública. Ya. Perdonen, sino que creo que los síntomas del COVID. Ya. Las políticas son, en general, las políticas son lineamientos, grandes lineamientos que orientan la actuación de los funcionarios. Mejor dicho, miren, imagínense un organigrama del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, 196 provincias, tantos gobiernos regionales, 126 provincias, casi 2000 distritos, 8 organismos públicos, constitucionales, independientes, autónomos, organismos públicos descentralizados, toda una maraña. Entonces, oye, ¿cómo hacemos para trabajar, ¿no? Que todas estas instituciones que suman más de 2000 trabajen ordenada, eficaz, eficientemente y generen bienestar a la población? Entonces, habían dos opciones, o hay dos opciones. Uno dicen, oye, lo que tenemos que hacer es tener buenos gerentes públicos, ¿no? Y entonces se preocupan en capacitar a cada uno de la alta dirigencia, de la alta dirección de las instituciones públicas. Usted tiene que ser honesto, usted tiene que propugnar a la eficacia, usted tiene que ser eficiente, usted tiene que ser ordenado, disciplinado, puntual, decir la verdad, etcétera, etcétera. Entonces llegan, los capacitan a todos y luego cada uno vuelve a sus 2000 instituciones, a cada una de las 2000 instituciones y trabaja de la mejor manera como ha entendido el concepto de eficacia, como entiende la eficiencia, como entiende la honestidad, etcétera, etcétera. Pero ¿eso qué pasa? Que algunos van mucho más rápido, otros van más slow, más lento, algunos son muy honestos, otros no tanto, algunos son muy precavidos y timoratos, hay otros que son más arriesgados por lograr los objetivos, hay algunos que tienen verdadero afán de servicio y otros dicen, no, mira, eso podríamos hacerlo, pero no, nuestra norma nos dice nomás que hagamos hasta aquí y eso vamos a hacer. Pero, profesor, jefe, no. Entonces, la opción de la gestión pública es una forma de trabajar. Pero en el mundo, desde hace más o menos unos 50, 60
60 años se ha venido cambiando y ahora se habla mucho de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué te dicen las políticas públicas? Las políticas públicas te dicen cómo hacer. Es decir, hay una gran concertación, representantes del Estado, del sector privado, del sector social, todo el mundo, ¿no?, que esté interesado sobre un tema, dicen, hay este problema, todos vamos a trabajar y dar alternativas de solución, ¿no?, para resolver este problema. Y se dan una serie de medidas que pueden incluir leyes, presupuesto, donaciones, capacitaciones, sensibilización, programas televisivos, todo lo que sea necesario. Y esa es una política, porque las políticas son grandes lineamientos. Las políticas en general te dicen qué hacer y todo el resto se alinea y trabaja, ¿no? Contribuye desde sus funciones, desde su competencia, desde su perspectiva, en ese norte. Vamos a acabar con la anemia. Ministerio de Economía soltará la plata, más plata para atender a la anemia, más plata para educación, para que en educación enseñen a los niños también que hay que lavarse las manos, porque muchas veces los niños no se lavan las manos, se enferman, ¿no? Se enferman, pierden nutrientes y quedan anémicos. El Ministerio de Salud para hacer campañas, el Ministerio de Producción, no sé, para promover que se hagan galletitas que tengan refuerzos vitamínicos de hierro, de fierro. El Ministerio de Salud también para comprar más vacunas, etcétera, etcétera. Todos desde sus competencias contribuyen, ¿no?, para cumplir esa política pública que nos ha dicho que hay que hacer, todo el mundo tiene que hacer para solucionar ese problema público. Hay políticas, las políticas de Estado son políticas de compromiso, ¿no?, del Estado peruano y de la sociedad que van a perdurar por muchos años. Aunque entre un gobierno, la política de Estado se mantiene. Por ejemplo, el tema de la ecología o la identidad nacional es una política, ¿no? Pero claro, hay políticas de Estado que trascienden los gobiernos y hay políticas de gobierno. Cada 5 años que entra un nuevo gobierno, un nuevo presidente, entra con su equipo, van al Congreso y piden el voto de confianza. Y ahí dicen, no, señor, nuestra política en estos 5 años, nuestra política de gobierno va a ser esto. Vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer acullá, etcétera, etcétera, porque nosotros creemos en esto. Entonces, si entra un gobierno de derecha, dirá, yo creo en la iniciativa privada y voy a apoyar, ¿no?, con mi política de gobierno a la gran empresa, a la gran minería, a las compañías extractoras de petróleo, de minerales. Si entra otro gobierno, dirá, yo también creo en la empresa privada, pero yo desde mis políticas de gobierno voy a apoyar a la pequeña empresa, al agricultor, ¿no?, al emprendedor, ¿no?, al productor nacional, y cada uno en su gestión de gobierno hace sus políticas. Y por supuesto, cada sector, el Ministerio de Salud tiene sus lineamientos, sus políticas sectoriales, el Ministerio de Justicia tiene sus políticas sectoriales, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos formas de trabajar en el Estado. Por un lado está la gestión pública solamente y por otro lado las políticas públicas que te dicen cómo hacer. Y como ya tienes políticas públicas, todos los gestores públicos, todas las instituciones públicas, toda la gestión pública se tiene que alinear a la política del Estado. Por eso es como un paraguas, ¿no? Mientras la simple gestión pública deja libertad a los gestores públicos, cuando hablamos ya de políticas de Estado, todo el mundo se alinea a ese tema. Pasamos, por favor. Una política pública es una decisión intencional. La gente se ha puesto de acuerdo, sector público, sector privado, sector social, ¿no? Coherentes, formales, obligatorias, variables, porque las políticas también hay temas nacionales, hay temas obligatorios, muchas veces para el Estado, ¿no? Tomadas por actores públicos y no públicos, sector privado, sector social, la ciudadanía, ¿no?, que combinan recursos, intereses, nexos institucionales para solucionar problemas colectivos. O sea, un problema colectivo, un problema público es aquello que la gente políticamente ha debatido y ha calificado como un problema social, como un problema público que nos afecta como sociedad. Entonces, las políticas públicas buscan dar solución
a los problemas colectivos, a los problemas públicos, ¿no? Pasamos, por favor. Ahí les dejo para que puedan repasar. Hay una definición también de políticas públicas según el sistema interamericano. Ahí está. Pasamos, por favor. Esta definición es muy interesante y la pueden ustedes encontrar en el libro que a continuación, en la siguiente lámina lo vamos a ver. Ahí está el link. Si no, aunque no tengan acceso al link, igual ponen el nombre del libro, esta tapita azul, y pueden bajar. Es un libro interesante, lo recomiendo mucho porque habla y explica muy fácilmente las políticas públicas, que les digo, está de moda y en todos lados lo van a ver. Pasamos, porfa. Este libro, ahí está, perfecto. Este libro tiene el estudio de las sentencias, de los informes, de las recomendaciones, los informes de los estados también que responden señalando que han dado o no han dado cumplimiento a las políticas públicas que el sistema interamericano ha emitido en sus sentencias, en sus recomendaciones, en sus informes. Entonces, está dividido por países, ¿no? Pero uno también puede encontrar por políticas, por ejemplo, política de violencia de género, y encuentra tales países, y uno va y en una o dos hojas está explicado el problema y cómo el país lo enfrentó y los resultados obtenidos. Te da muchas ideas y te permite entender rápidamente qué es una política pública, ¿no? Una, dos hojas y ya tienes un caso y un tema que lo puedes manejar para trabajos, quienes estudian ahora temas de gestión pública, etcétera, es muy, muy útil. Pasamos, por favor, a la siguiente. Miren, allí en el 2018 se dio este reglamento de las políticas nacionales, ¿no? Donde está la definición que es una política de Estado, que es una política nacional, que es una política sectorial, etc. Y ahí está también una definición deducida, ¿no? De que es un problema público, ¿no? Cuando hay algo que debe ser y no es, cuando hay una diferencia entre lo que nosotros queremos, necesitamos, merecemos como personas y la situación en la que estamos, hay una brecha, ¿no? Estamos ante un problema, ¿no? Esta diferencia entre el deber ser y lo que es un problema. Y el problema público, como decíamos, es aquello que todos lo consideramos como una brecha grande, como una afrenta a nuestra dignidad de personas, pero que nos afecta como sociedad, como Estado. Pasamos, por favor. Ahí están las definiciones, las políticas de alcance nacional, no política de Estado, política general de gobierno, las políticas nacionales, en fin. Pasamos, por favor. Esto ya lo hemos explicado, es para que ustedes lo puedan repasar, ¿no? Permítanme un minutito. No. A ver. El gerente social responde, dice, a distintos desafíos. Y vamos a ir conversando sobre la gestión pública y la gestión social, ¿no? Miren, el concepto de valor público es un tema importante. Tanto el gerente social como el gerente público deben de trabajar en generar valor público. ¿Qué es valor público? Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Entonces, ahí creo que no hay diferencia. Tal vez el gerente público realmente trabaja, cumple su misión, cumple lo que está en su contrato, en su orden de servicio, ¿no? En su contrato CAS o en su contrato de 728, con suerte, ¿no? Y no se preocupa mucho en verificar la efectividad de las decisiones, de los servicios o del producto que ha brindado. Pero eso es un tema que se puede mejorar rápidamente, ¿no? Entonces, no es un elemento, creo, diferenciador para decir el gerente social es distinto del gerente público porque esto, el otro, porque el gerente social tampoco te garantiza el éxito, la transformación de la sociedad. Muchas de las situaciones, muchas de las intervenciones que hacen las ONG, ¿no? Son muy importantes, brindan gran ayuda, pero no te transforman la sociedad. Muchas veces lo hacen con ayuda del Estado,
¿o no? Entonces, es un tema en realidad, acá siento que a veces se puede haber idealizado un poco al gerente social. En la asignación de recursos también se dice que hay cierta diferencia, porque el gerente público, ¿no? El gerente público lo que se preocupa es que en la ley del presupuesto año a año se apruebe y le den la partida para institución donde esté, ¿no? Y le dan los lineamientos. Tu institución va a tener tanto para que hagas tantas cosas. Y entonces el gerente público lo que hace es desarrollar esas cosas, papá, y cuando llega diciembre se preocupa para gastar lo máximo, ¿no? Para justificar que la plata que le han dado la ha gastado en lo que se debía de gastar. El gerente, entonces, dicen que el gerente público se preocupa porque solamente tiene que negociar con una persona, con un actor, el Estado, ¿no? Representado en los funcionarios del MEF. Tiene que gestionar con una persona y depende de una decisión, ¿no? La decisión presupuestal que se manifiesta en la ley del presupuesto. Y todo esto es un un procedimiento administrativo. Pero en cambio los gerentes sociales, te dicen las personas del tercer sector, de la ONG, te dicen, no, ellos tienen que conquistar, ellos para obtener fondos, no tienen que tocar muchas puertas. Papá, señores del municipio, señores gobierno regional, señor ministro, señor organismo ONG internacional, señores de la iglesia tal, asociación profondos tal, ¿no? Entonces negocian con muchas personas, motivan a muchas personas, les interesan, les motivan para que muchas personas, muchos actores contribuyan con ellos, con su fin, con su causa y les den financiamiento. Entonces, dicen acá más que un tema burocrático, es un tema político. Político no partidario, sino político de participación, de conversación, de negociación, de aspectos que son de interés público, de interés de la gente. Puede ser, es un modo de esquematizar esta diferencia. Pasamos, por favor. Volviendo al concepto de valor público, es importante que lo tengamos bien en claro. Miren, hay muchas definiciones que se están dando de valor público, pero creo que es importante que, ¿no? Tengamos claro que el valor público se caracteriza por dos cosas. Porque el ciudadano, ¿no? Como gestor público, porque la persona en todo caso recibe bienes y servicios que le generan en verdad bienestar, satisfacción, tranquilidad, sosiego. Y el segundo elemento es de que eso que ha recibido, ¿no? Es bien valorado, es bien aceptado. O sea, veamos. Por ejemplo, el Estado dice todos los niños deben de estudiar, perfecto. En época de pandemia, para los chicos, para que no pierdan clase, les vamos a dar su tablet, su computadora, su iPhone, ¿no? Y les dan laptops o tablets, ¿no? Sin acceso a la señal. Oye, mi ofrecimiento fue darles laptops. Ay, pero no hay señal. O no, peor todavía, las tablets no tienen, no están configuradas para recibir señal. Peor todavía, en los poblados donde están no llegan la señal ni de telefónica, nada, tienen que subir al cerro y con suerte ver si captan alguna señal. Incluso llevan sus radios. Entonces, no, pero yo cumplí con las tablets, yo cumplí. Oye, que les des las tablets que ofreciste, ¿es suficiente? Les has dado un producto, pero ese producto les genera satisfacción, bienestar, cumple la función social, satisface la necesidad de educación. No. Veamos otro ejemplo. El Poder Judicial. Una madre de familia necesita que el difunto, ¿no? Pague la pensión, pase los alimentos a la bendición. Porque el niño no tiene plata para comer, plata para educarse, plata para vestirse. Se va con mucho esfuerzo al Poder Judicial, pagando durante muchos meses a un abogado, logra por fin una sentencia porque el derecho le asiste. Tiene la sentencia. Pero no hay cómo ejecutar, porque tiene la sentencia,
pero el esposo ha pasado los bienes que tiene a nombre de la mamá, del amante, de la hermana, del perrito, del gatito. Ya tengo mi sentencia, no la puedo ejecutar. ¿Estoy satisfecha? Dirá la mamá. Mi hijo se alimenta, lo puedo mandar a estudiar, tiene ropita, tiene comida. No. El juez dirá, yo tenía que emitir mi sentencia y ya la emití. ¿Es suficiente emitir tu sentencia? Oye, a mi labor es emitir sentencias. Ya las emití, puedo dormir en paz. Pero como Estado nos debemos sentir satisfechos de que se cumplió lo que tenía que hacer, o deberíamos de sentirnos nosotros preocupados porque se logre el objetivo que esa sentencia tenía o tiene, que efectivamente genere bienestar al niño. Bienestar manifestado en vacunación, en alimento, en deporte, en juego. Entonces, el valor público, cuando te dicen que se tiene que generar valor público, no es que tú hagas 100 oficios. Porque en mi plan estratégico, ¿no? En mi POI, mi plan operativo institucional, este año tenemos que hacer 100 oficios. Y hemos hecho 110 oficios. O sea, hemos cumplido al 110%. Y esos oficios se traducen en algo positivo para la gente. ¿Qué beneficios has logrado? ¿Qué satisfacción? ¿Qué necesidad has cubierto? Entonces, el valor público pasa por eso, por generar bienes y servicios, pero que generen, que creen verdadero bienestar. ¿Qué es el bienestar? Su nombre dice bienestar, estar bien, estar tranquilo, estar satisfecho, vivir con holgura, sin estrés, sin necesidades, sin apremios. El Estado debe de generar bienestar, brindando servicios de agua, desagüe, educación, salud, seguridad, justicia. Tenemos, en el 2015 se dio la ley 30364, ley contra la violencia, ¿no? Hacia la mujer y al grupo familiar. Y qué bien, tenemos una política pública. Tenemos ahora ya el consenso de que muchas instituciones, 15 o 18, van a trabajar contra la violencia de la mujer. Pero las estadísticas nos dicen que ha disminuido la violencia contra la mujer, que hay menos feminicidios, ¿no? No estamos generando valor público. Podemos haber tomado una decisión colectivamente, ese es un problema, la violencia contra la mujer es un problema, vamos a trabajar todos juntos. Pero ese trabajar, ese actuar de las 15 o 18 instituciones no está generando valor público, no está manteniendo, ni incrementando, ni generando valor público. Pasamos, por favor, la siguiente lámina, Mayumi. El valor público lo he representado en dos láminas. En esta lámina, por ejemplo, ¿no? Dice que es la respuesta de calidad a un problema concreto. Un problema porque es un problema porque afecta la acción, el accionar, la actuación, el bienestar del ciudadano. Los problemas, ¿cómo se solucionan? Los problemas concretos, provisión de bienes, prestación de servicios, intervención, el Estado da normas, procedimientos, prohibiciones. Oiga, usted es un violador o usted es un violento que golpea a su mujer, a sus hijos. Está prohibido acercarse a la casa de su mujer a 500 metros. Si no, se va a la cárcel. Las intervenciones del Estado también pueden ser leyes de promoción, ¿no? ¿Cómo se solucionan los problemas concretos? Garantizando derechos, satisfaciendo las demandas, manteniendo la seguridad. ¿Cómo se genera el bienestar de los ciudadanos? No solamente por outputs, productos, sino outcomes, resultados que transformen realmente. Ahí dice, sí, ciertamente faltan leyes más firmes, sí. La siguiente lámina, por favor. Entonces, esta es la misma definición que la página, que la anterior, pero trabajada, parafraseada de otra forma, porque quiero que les quede bien claro qué es el valor público, ¿no?
Y creo que con esas láminas lo que hemos conversado va a quedar. Siguiente, por favor. Miren, en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que hablaba mucho de los gestores sociales, te dice, ¿no? El valor público es importante, ¿no? Y hay que construirlo a partir de la visión y la misión institucional, sí, pero también a partir del mandato. El mandato es lo que los mandantes, lo que la ciudadanía, ¿no? Delega en las instituciones. Cuando una ciudadanía elige un representante al Congreso, el congresista hace leyes, crea una institución, la institución que tiene su visión y su misión, ¿no? Visión, su labor esencial, que a lo que va a ser el propósito para el cual ha sido creado, y su visión, la perspectiva a largo plazo como la tiene. Entonces, los mandantes, los ciudadanos, ¿no? Tienen pues mandatos formales e informales. O sea, muchas veces, ahora estamos en época electoral, ¿no? Tenemos muchos congresistas, candidatos presidenciales que dicen, cuando yo sea presidente, si ustedes votan por mí, voy a hacer tal cosa, voy a hacer cual cosa. El otro candidato, la otra candidata dirá, no, si votan por mí, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer aquello. Entonces, cuando uno vota a un candidato y sale ese presidente, se supone que ha recibido un encargo, ¿no? Para hacer algo. Has votado por un candidato de derecha, por una candidata de izquierda. Se supone que has elegido una opción. Y este señor, ya en el poder, con su pliego, su equipo, ¿no? Lo que va a hacer, transformar ese mandato de la población, posiblemente en leyes, en decretos, en propuestas normativas, ¿no? Cambiar las instituciones y formalizar todo eso, ¿no? Oye, a mí me han dicho que cadena perpetua para los violadores, ya hará su proyecto de ley y plasmará su promesa, ¿no? En un documento formal, pero también habrá, ¿no? Mandatos informales. Tú sabes que hay cosas que tú como presidente puedes orientar, puedes simpatizar, tal vez no lo puedas plasmar en una ley, pero das más apertura a la gente, permites, ¿no? que se beneficien, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que no, o muchos, ¿cómo decir? Tal vez tú no puedes ser, reconocer a los mineros informales, a la minoría y minería informal, pero te haces al loco, miras para otro lado y de pronto ya no hay tanto bombardeo, tanta persecución, etc. Entonces hay ciertos mandatos formales plasmados en leyes, normas, decretos, reglamentos, procedimientos e informales que están en el ambiente, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos mandatos, hay que siempre actualizar la misión y la visión institucional para generar valor público. Tanto en el sector social, los gerentes sociales como el gerente público tienen esta característica, ¿no? No es un elemento diferenciador nuevamente, pero era importante comentarlo. Pasamos por favor a la siguiente. Un ratito que cargue. Miren, hemos hablado de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas te dicen el qué hacer, los grandes lineamientos. Y la gestión pública, ¿no? Las instituciones, las organizaciones, estas 2000 municipalidades distritales, ¿eh? Te dicen el cómo hacerlo, cómo ellos desde sus funciones, desde sus competencias, sus presupuestos y sus habilidades van a trabajar para contribuir en el qué hacer, ¿eh? Para que esta política pública tenga fuerza y logre su objetivo, que es solucionar un problema público. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Entonces, son más de 2000 instituciones. No, retrocede. Ahí está, perfecto. Son más de 2000 instituciones en el Estado peruano, ¿no? Que van a trabajar desde sus funciones y sus competencias en la política pública. Oye, pero ¿cómo hacemos
para trabajar ordenadamente. A ver, imagínense, cuando ustedes han visto en los jardines de infancia, en los nidos, ¿no? Chiquitos de 4 o 5 años, le dicen, van a jugar al fútbol, van a allá felices los niños, les dan la pelota, entonces alguien patea la pelota y 10 niñitos sobre la pelota, patean para allá y van para allá, pero sin estrategia, sin trabajo coordinado. Y el chiquito llega y a su propio arco, ¡paj! Mete el gol y festeja. Y todos los otros, todos los 10. Incluso los del equipo contrario y del equipo propio. ¿Cómo se hace para que estas 2000 instituciones trabajen coordinadamente, para que no estén como los chiquitos, ¿no? Sino que cada uno ordenada, concienzudamente, para lograr más eficacia, lograr el objetivo, más eficiencia, ahorro de tiempo, de esfuerzo, ¿no? De dinero. La propuesta actual de la gestión pública y que también la gerencia social dice que tenemos que trabajar con la cadena de valor. La cadena de valor es lo que tienen ahí, ¿no? El insumo, el proceso, el producto, ¿no? El resultado y el impacto. Imaginemos, un talabartero, un talabartero que es la persona que trabaja en el cuero, ¿no? Compra el cuero de una vaca, su insumo es el cuero de la vaca, hace los cálculos, ¿no? Empieza a cortar, o sea, empieza el proceso de producción y después de unos días tiene sus productos. Con la vaca que ha comprado, el insumo, tendrá zapatos, correas, carteras y tal vez hasta una casaca de cuero tipo Alda para vender los productos. Tenemos en la cadena de valor, todo esto es importante, el insumo, el proceso, el producto, ¿no? Esto puede ser bien medido, ¿no? Se puede cuantificar fácilmente. Pero de ahí estas carteras, estos productos, el señor va a tener, no se queda con ellos, porque con esos productos ya cumplió su objetivo, sí, pero eso es insuficiente, porque él va a tener que vender esto, ¿no? Para poder comprar más insumos, para poder alimentar a su esposa, a sus hijos, para poder curar de salud a sus padres o a los familiares enfermos por el COVID, la fiebre o lo que sea, ¿no? Para vivir tranquilo. Entonces, la cadena de valor hace referencia a este proceso, ¿no? De insumo, proceso, producto, pero lo que ahora se está trabajando en gestión pública y que antes hacía la gestión social o enfatizaba mucho más la gestión social, es el resultado y es el impacto. El resultado es el cambio que se logra y el impacto es sobre todo la transformación de la vida en la vida de las personas. Vamos a explicarlo un poquito más. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a seguir con los desafíos. Habíamos visto los desafíos que responde el gerente social, habíamos visto el valor público, que ya lo explicamos, habíamos visto también en el tema de los recursos, ¿no? Que el gerente público depende del presupuesto, mientras que el gerente social tiene que buscárselas, ¿no? Acudir y tocar 30,000 puertas para conseguir financiamiento. Dice que el gerente social también responde, ¿no? A otros desafíos, la interacción con individuos y comunidades. Miren, el gerente, ahí tenemos varias categorías, ¿no? El ciudadano es el que participa en la sociedad, ¿no? Y tiene derechos y deberes reconocidos con el Estado, por el Estado y para el Estado, y el valor público debe estar orientado a satisfacer sus necesidades, sus reclamos, sus anhelos, sus derechos, ¿no? ¿Qué es distinto del cliente? Las empresas privadas no tienen ciudadanos, o sea, tienen ciudadanos que son sus trabajadores, pero básicamente la empresa se relaciona con los clientes, es decir, con aquellos que pagan, ¿no? Por obtener sus productos. Para mí, este vaso de agua es importante, ¿no? Y entonces he gastado un sol en comprar mi botellita de agua para satisfacer mi necesidad. Entonces, para mí es valioso el agua y un agua embotellada. Para eso estoy pagando. Soy un cliente. El ciudadano puede tener derecho también a tener agua en su casa.
Pero como es un derecho, ¿no? Exige al Estado que le ponga reservorios, que le ponga conexión, que le ponga agua y desagüe, porque su dignidad como persona, ¿no? Está en juego. Y la obligación del Estado es darle también el acceso al agua porque es un derecho y el Estado está para satisfacer los derechos de las personas. A veces hay personas, ¿no?, que reciben ciertos beneficios privados, bienes y servicios sin pagar por ellos. Se llaman los beneficiarios. Y hay personas también que están obligadas por mandato legal, por ejemplo, pagar los impuestos. Nadie quiere, pero hay un mandato y todos somos obligados. ¿A qué vamos con todo esto? El gerente público se relaciona básicamente con ciudadanos. O sea, el gerente público puede atender en su institución, en alguna institución en la que esté, a alguien que va a comprar un producto o contratar un servicio, etcétera, pero más allá de tratarlo como cliente, porque está pagando, tiene que tratarlo como ciudadano, con el respeto y la consideración. No solamente tiene que trabajar con él como cliente, sino encima como ciudadano. En cambio, en la gerencia social, el gerente social trabaja en una ONG, un organismo no gubernamental del tercer sector, y cuando se relaciona con otras personas, ¿no?, lo hace en plano de igualdad, para ser su representante, para ser su delegado, para intercambiar algunos aspectos que son de común interés a ambos, ¿no? Entonces, el gerente social tendrá más libertad para trabajar con ellos, ¿no?, con sus clientes, con sus usuarios, en fin. Esta sería una diferencia, ¿no?, entre los gerentes públicos, los gerentes sociales, en la interacción con individuos y comunidades. Pasamos, por favor, la siguiente. Miren, acá hay otra diferencia entre el gerente público y el gerente social, la legitimidad para actuar. Eh, Dicen que el gerente, uno llega a, uno para ser funcionario, o mejor dicho, permítanme, por favor. Los funcionarios pueden ser, uno puede llegar a ser funcionario de dos formas. Por el voto popular, la investidura, nuestros presidentes, nuestros congresistas, nuestros alcaldes, gobernadores regionales, etc. Por el voto popular uno, y el otro es por acceso o por concurso público, ¿no? Uno es investido y otro es el designado luego de un procedimiento, ¿no? Pero todo se basa en la voluntad popular. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha elegido a sus representantes al Congreso, que han hecho las leyes, ¿no? El decreto legislativo 728, el régimen CAS, que decreto 1057, etcétera, etcétera, la ley de concursos públicos que aplica a servir, ¿no? Entonces, sea que tú hayas elegido a tu congresista, o sea que participas en un concurso, es un concurso hecho con leyes hechas por los congresistas que elegiste. Entonces, en democracia, la legitimidad para actuar te viene dada por el mandante, por la población, por la ciudadanía. El gerente social básicamente tiene el poder porque los ciudadanos de determinada circunscripción o de determinada característica, ¿no?, o condición le han delegado un poder de representación, de actuación para que vele por sus intereses, para que los represente, para que gestione en temas que los pueden favorecer e interesar, ¿no? Eso sí me parece una diferencia importante, ¿no?, en la legitimidad. Entonces, el funcionario público, el gestor público, legitimidad, ¿de quién depende su legitimidad? Te dirán, del jefe que me nombró, yo le debo a él mi lealtad. No, la lealtad no se la debes a él, se la debes al Estado, porque el Estado, ¿no?, a través de sus representantes, ha hecho un proceso, un procedimiento, un cargo, una institución donde tú puedes desempeñar esa función. ¿Y cuál es tu función? Servir al Estado, que está a su vez al servicio de las personas. Entonces, cuando tú debes lealtad al Estado, no es al Estado por ser Estado, sino porque es un Estado al servicio
de las personas, porque acuérdense ustedes, artículo 1 o 2 de la Constitución, la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, cuando debes lealtad al jefe, es porque el jefe está sirviendo al Estado y el Estado está sirviendo a la persona. También te dicen que hay diferencias entre los alcances de la gestión. Miren, el gestor público es un granito más dentro de un sistema, dentro del sistema público. El funcionario público, ¿no? Está dentro del sistema público, o sea, ciertamente, uno se preocupa de las labores de su institución, de su organización, de su puesto de trabajo. Es una labor micro. En mi institución, mi organización, cumplimos las leyes del sector. Yo estoy en el sector justicia, formado por Ministerio Público, por Poder Judicial, colaboran Defensoría, colabora Ministerio de Justicia. Perfecto, ¿no? Con ellos trabajas. Pero también el gestor público tiene un alcance, su gestión tiene un alcance amplio, macro, porque está dentro del sistema del Estado. Entonces, en un sistema macro es un puntito tal vez, pero dentro de un sistema, es una cédula dentro del sistema. Mientras que el gestor social básicamente tiene una preocupación micro, su organización, su ONG, que sirve ciertamente, ¿no? Ciertamente a un público, a un objetivo, pero hay ONGs que ayudan en temas de cultura. Hay ONGs que ven capacitación o formación de capacidades, ¿no? Para ser más productivos. Perfecto. Y a veces pueden llegar a un nivel meso, o sea, mediano, porque se unan con otras ONGs, ¿no? Entonces hay como una asociación, una confederación de ONGs especializadas en tal tema. Entonces ya a nivel de redes, a un nivel, bueno, es un criterio también para definir. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Miren, hemos hablado del valor público. El valor público, la gran crítica del valor público es de que el interés, el valor público, lo que importa a la gente muchas veces son temas intangibles. Oye, la dignidad humana, la justicia. ¿Cómo mides la justicia? ¿Cómo mides la dignidad? Una sentencia no es un buen elemento para medir la justicia. ¿No? Entonces, como esto requiere muchas valorizaciones, muchos temas complejos, los gestores públicos lo que han hecho es, ¿sabes qué? Me olvido de tanta complejidad y prefiero hacer productos tangibles. Temas materiales que se puedan contar, que se puedan producir, que la gente que pueda dar evidencia. Yo prefiero decir que he sacado 10 expedientes, aunque esos expedientes no signifiquen haber hecho justicia a ninguna mamá. Puedo decir que he vacunado a 10 personas, aunque ninguna de esas vacunas funcione y me aseguren la salud de las personas. Yo puedo decir que mi institución ha sacado 10.000 oficios, pero con esos 10.000 oficios no he dado de comer a nadie, no he solucionado un problema, no he evitado que alguien se muera, que alguien se enferme, que alguien llore por hambre. Entonces, el valor público tiene problemas de verificación. ¿Hay mecanismos? Sí, hay mecanismos para verificarlos. Un poco complejos, pero el reto es irlos conociendo, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente. Miren, el INDES, que es el organismo de capacitación del Banco Interamericano de Desarrollo, te hace este dibujito y te dice, ¿sabes qué? Para crear valor público necesitamos un marco estratégico, ¿no? Entonces, en este marco estratégico, evidentemente, esto está pensado para el sector social, pero ustedes lo verán, se aplica a rajatabla al sector público, ¿no? El entorno, tomar en cuenta el entorno político, el entorno económico, el social, el institucional, ¿no? Oye, ahora estamos en etapa de elecciones, sí. En el entorno político, la gente que se jactaba que era amigo de un presidente que ahora ya estaba, no, entonces ya no se jacta.
el entorno económico, aquellos que lucían o que ahora, o que lucen, ¿no? Se lucen en un matrimonio con mucha plata, con banda, orquesta. Oye, ahora ya es mal visto, te mandan al serenazgo, te detienen, ¿no? El entorno social, el institucional. Entonces, todas las instituciones públicas y privadas tienen que tener en cuenta estos aspectos cuando van a trabajar. Pasamos, por favor, ese es el factor externo. Gestión, instituciones públicas y las sociales tienen que hacer gestión. Retrocedemos un hito, retrocedemos uno, por favor. Ahí está, la gestión política. La gestión política no es política partidaria, sino, como le decía, es el aspecto relacional, la movilización. El sector social se supone que se relaciona más con la gente, lleva el sentir de la gente hacia el Estado, explica al Estado qué necesita o se informa del Estado y lo traduce para ir a explicar a la gente, a la población, qué necesita. Oye, este pueblo joven necesita agua, luz, desagüe, pero son quechohablantes, son migrantes, no tienen recursos, no se saben expresar. La ONG va ante los funcionarios del MEF y les explica con un criterio técnico, con alguna información estadística, cosa que los señores no manejaban, ¿no? Luego reciben la explicación del MEF y le llevan la traducción, ¿no?, a este sector y le dicen, miren, ustedes tienen que recoger las firmas, acreditar sus partidas de nacimiento, sus DNIs, de que cuántos son, cuántos años están, de que ustedes van a cumplir tales condiciones, tales compromisos, etc. Entonces, la gestión política. Dicen que las instituciones sociales hacen más gestión política que el Estado, porque el Estado lastimosamente se queda muy en sus oficinas. Nos quedamos ahí, no salimos al pueblo. Esperamos que la población vaya a las oficinas y el Estado no sale en búsqueda de la población o de las necesidades de la gente. Y si falta apoyo público político, y yo hago algo desde mi institución y me falta apoyo público político, no tengo legitimidad, no le estoy dando lo que la gente quiere, porque eso es el valor público, dar lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. No porque lo quiera, sino porque en verdad lo necesita y contribuye en su condición de persona. O sea, lo quiere y lo necesita porque con eso va a ser persona completa, se va a poder desarrollar, no por capricho. Gestión política. Pasamos, por favor, a la siguiente. Gestión organizacional. La gestión organizacional alude al manejo que uno tiene de su institución. Tanto las ONGs como las instituciones públicas buscan, pues, ¿no?, la gerencia de recursos humanos, por ejemplo, se preocupan de eso, motivar a la gente, comprometerlas, que estén motivadas, que puedan trabajar, que se pongan la camiseta, ¿no?, para que su trabajo sea eficaz y eficiente. Hace tiempo leía un informe de la revista de Harvard, de una revista de Harvard, y decía que la gente motivada, ¿no?, si este da el promedio, la gente motivada producía 12%, 16% más que el promedio normal, ¿no? Entonces, pero la gente desmotivada producía hasta un 25% menos del promedio. Entonces, si tú motivas a tu gente, eliminas el 25% y sumas esto. Si eliminas un 25% y un 12%, hay un 37%. O sea, motivar, comprometer, que la gente trabaje alegre, esperanzada, que sienta que contribuye, es un tema importantísimo, marca la diferencia. Seguramente a ustedes les ha pasado, como a mí, como a muchos, ¿no?, que llega a un trabajo, está motivado, y en esa motivación, pues, se pone a trabajar y de pronto te llaman de la casa, oye, ¿dónde estás? El toque de queda, ¿qué hora es? Las 8, las 10, y me pasó el tiempo, ni lo sentí. ¿Por qué? Por el compromiso que tienes. Entonces, en el sector social, es cierto, hay mucho activismo, mucha gente voluntaria, mucha gente con gran sensibilidad social, ¿no? Pero la idea es que en el sector público las personas que trabajen, no trabajen un horario y se vayan, no hagan lo que tengan que hacer solamente, sino que le metan punch, ¿no? Y si el equipo
Ahí este es el organizacional, claro. Y si el equipo carece de coordinación, información, compromiso, motivación, oye, cumplirán el requisito y las exigencias formales. Cumplirán por cumplir. Cumplirán con sacar sentencias que no se pueden ejecutar, cumplirán con hacer oficios que a nadie importan, cumplirán con vacunar aunque sepan que esas vacunas ya se pasaron y son inocuas, cumplirán por cumplir. Lastimosamente es así. La siguiente, por favor. Este es el... ¿Cuál es este? Ahí. La gestión programática. Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones públicas tenemos nuestro plan operativo institucional que te dice qué hay que hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo, ¿no? En ese año. Y se sigue la lógica de la cadena de valor, ¿no? Entonces, este tema bien interesante. Miren, acá en todas las instituciones, cuando trabajan, ¿no? Cumplen una misión, o sea, el propósito, el objetivo, y todo dinero que entra a una institución debe de servir para ser trabajo, un producto, ser el insumo que se convierta en un producto para el cumplimiento institucional. Si a una institución le dan 100 millones de soles o 50 millones, 8.000 soles se gasten en el cuadro del presidente, pues, ¿no? Oye, tú quieres dejar tu cuadro en la galería de presidentes del TC, tuya, pues, mamita, voy a esos 30.000. Me parecería un reclamo justo, como lo he escuchado en la radio y la televisión, ¿no? Una persona muy alegrada decía eso, que gaste de la suya, gana 30.000. Porque esos 8.000, ¿en qué insumo, en qué proceso, en qué producto del TC sirve? Para incentivar, para motivar a la gente. Vas a ver posiblemente algunas de las damas que están acá, como ella voy a estudiar, posiblemente puede ser, ¿no? Pero la idea es de que todo dinero que entra en una institución pública vaya a la cadena de valor, ¿no? Lo que hemos visto, insumo, proceso, producto. Pasamos, por favor, Mayumi, a la siguiente lámina. Y este tema de la cadena de valor es importante. Miren, ahí tenemos la definición, ¿no? Se lee de abajo hacia arriba, ¿no? Los insumos, que pueden ser recursos económicos, etcétera, etcétera, es el elemento principal. Luego pasamos al proceso, a la actividad, que es la transformación que se hace, ¿no? El talabartero cortando el cuero, etcétera. El producto, ¿no? Es el entregable, lo que muchas veces ustedes que si han sido orden de servicio, oye, tu entregable, ¿cuál es tu producto? ¿No? Tengo que hacer un informe. No sabes si ese informe va a repercutir, va a servir, va a satisfacer necesidades de la gente. Tú cumples con mandar tus papeles que puedes haber googleado y bajado de la computadora y ya, cumpliste tu producto. Si funciona o no funciona, pues entiendes. Eso no es, ¿no? Y ahí viene el resultado y el impacto. Y esto es lo que nos debería de interesar muchísimo. En el sector público se está cada vez más exigiendo el resultado y el impacto. Y en el sector social, antes siempre tradicionalmente se han preocupado mucho más en estos aspectos, ¿no? El resultado o el resultado específico, ¿no? Dice, es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo. El cambio que se busca alcanzar. Contribuye al logro de un resultado final, claro, porque es una cadena, por eso se llama cadena de valor, porque genera valor público. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. O sea, si el producto no era lo importante, el resultado esperado que ciertamente busca solucionar un problema, no constituye el fin en sí mismo. El resultado final, lo que es el fin en sí mismo es esto, el impacto.
El impacto es el cambio en las condiciones, en las cualidades, características inherentes a una población identificadas en un entorno al que se debe. O sea, este es el cambio, es la transformación que nos interesa. La gente tenía hambre y ya no tiene hambre. Oye, de nada sirve que tú produzcas conservas si no las distribuyes. De nada sirve de que tú produzcas, emitas sentencias si estas no se pueden ejecutar pronta y verídicamente. De nada sirve que tú mandes 100,000 oficios si con esos oficios tú no transformas la vida de nadie, ¿no? Entonces, la cadena de valor es por eso un tema importante, importantísimo. Ahí están las definiciones. Pasamos por favor a la siguiente, Mayumi. Este es el cuadrito, ¿no? En rojo el insumo y el proceso. Oye, en el Estado te dan la plata, básicamente, contratan la gente y chambean, ¿no? Esta parte no es importante, se dice, se promueven por el principio de legalidad, no aportan valor público, no generan valor público. Donde ya empieza el tema del valor público es en la parte verde. El producto mismo no es garantía de nada. El producto que satisface, que resuelve un problema, oye, persona no recibe la pensión alimentaria, toma la sentencia se va ejecutando, la mamá recibe la plata, ya tiene un resultado. Sí, yo hice mi juicio, le gané y ya me pagó. Excelente. ¿El impacto dónde está? Cuando esta sentencia que ya se permitió cobrar, se invierte en el niño, se le alimenta, se le vacuna, se le educa, ¿no? Entonces, la transformación de la situación problemática está acá, ¿no? Entonces, el valor público se genera a partir del producto, siempre y cuando este producto, ¿no?, satisfaga un problema, realmente, sea pertinente para resolver el problema. Un producto impertinente, un producto producido, un producto inocuo, que no resuelve nada, no nos sirve. Y este resultado contribuye, ¿no?, y logra una transformación en la vida de las personas, genera bienestar, totalmente. Pasamos, por favor. Miren, esta lógica de que tanto se reclama y se alaba en el sector social, ¿no?, de la cadena de valor, está también en el sector público. Si ustedes ven este cuadrito, me parece que es del CEPLAN, ¿no? Ahí están las políticas del Estado, políticas nacionales, políticas se van traduciendo en normas. Política regional, política local, política distrital, política institucional. No, pero también y esto se va concretando en plan estratégico de desarrollo nacional, el plan sectorial multianual, el plan de desarrollo regional, el plan de desarrollo local, el plan de desarrollo, ¿no?, de desarrollo institucional, tu PEI, tu plan operativo institucional, tu POI. Pero lo importante es de que todas las 2,000 instituciones que pueden existir en el Estado, ¿no?, compartan algo en común: la cadena de valor. Es decir, que todas estas, al final las cadenas de valor se hermanen. Me explico. Acá hay como un gran chorreo, ¿no? Tenemos las políticas públicas, los grandes lineamientos, ¿no?, que te dan la pauta, el norte. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a hacer esto. El qué hacer. Y las 2,000 instituciones se alinean, apuntan al mismo norte, cada uno de acuerdo a sus funciones, sus competencias, a su presupuesto y a la gente va contribuyendo. El Ministerio de Salud, ya, yo pongo las vacunas. Educación, yo enseño a los niños a lavarse. Ministerio de la Producción, para la desnutrición, galletitas con refuerzos de fierro, etcétera, etcétera. Todo el mundo contribuye desde su perspectiva. ¿Y dónde se hermanan? En la cadena de valor. Vamos, por favor, a la siguiente lámina, Mayumi. Ay, no. Ya, esto es casi lo mismo que la página, que lo mostrado, alineamiento, ¿no? Todos los planes
tienen que estar alineados, es como una secuencia, como una escalera, ¿no? Que vas, un riachuelito que se va convirtiendo en arroyo, que se va convirtiendo en río, se convierte en el mar, que es el Plan Estratégico Nacional. Siguiente, por favor. Esta es la cadena de valor, que ya la hemos visto. La siguiente, por favor. Y esto es a lo que vamos. Miren, estas son las entidades que participan en la política pública para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra la mujer y el grupo familiar. En la ley, la 30.364, ¿no? La ley te habla de 15 instituciones. La policía, la Fiscalía de Familia, el Instituto de Medicina Legal, los establecimientos privados del MINSA o establecimientos de salud públicos, que son los que te dan los certificados de salud o los certificados psicológicos de que alguien ha sido maltratado psicológicamente, la jueza de familia, la sala superior de familia, si hay una apelación, ¿no? SUNAR, registros públicos para embargos preventivos, por ejemplo, ¿no? Fiscalía penal cuando ya va una denuncia, juez de paz letrado, juez penal, sala penal si hay apelación, sala penal suprema, ¿no? Sala penal suprema, o sea, si hay casación, el INPE, si alguien lo manda detenido, el Ministerio Público, ¿no? Que comprende a las fiscalías, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia. Pero miren, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el Poder Judicial, que puede ser lo más entendible y porque siempre es muy cercano. El Poder Judicial tiene una Corte Suprema, que está acá en Lima, con vocales supremos, en Palacio de Justicia, edificio histórico, bonito, ahora destugurizado. Los señores supremos tienen muy buenas oficinas, conexión, wifi, personal, secretarios que les ayudan, ¿no? En todo lo que necesitan para resolver prontamente. Cada uno resuelve 5 expedientes al día, 25 a la semana, casi 100 al mes. Eso es distinto, ¿no? A las cortes superiores y más a los juzgados. Si uno va a un juzgado, a una jueza de familia o un juez penal, seguramente va a encontrar que el juez debería de tener 500 expedientes, pero tiene más de 2.000 expedientes, pues posiblemente. Mi hermana que es jueza tiene 2.000 expedientes, ¿no? Porque no hay una distribución justa y equitativa, y la gente va llegando y por el sistema te van soltando, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando quieres trabajar, de pronto, si tú no estás en San Isidro, en Palacio de Justicia, etcétera, si estás en tu juzgado, en las periferias de Lima o en una provincia, en un distrito, ¿no? Tal vez no puedas conectarte directamente al servidor del Poder Judicial porque no hay internet. Se cayó el servicio, como dicen, no hay servicio, no hay línea, no hay atención, porque se cayó el servicio, como dicen los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien va a una comisaría y va a presentar la denuncia, es distinto presentar tu denuncia en la comisaría que está al costado de Palacio de Justicia, comisaría de mujeres, no para la prensa, para el medio, todo está con personal altamente capacitado, con todas las condiciones, ¿verdad? Que sentar pues tu denuncia en la comisaría de algún sector, ahí Lomo de Corvina, o algún sector en ¿no? En provincia, donde tal vez la comisaría a las justas tienen computadora, no tienen internet, ¿no? O en algunos sitios todavía su máquina de escribir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajan todos estos? A pesar de todas esas diferencias que existen en cada una de las instituciones, todas ellas deben de trabajar en conjunto y con fuerza. Y lo que les hermana es la cadena de valor. Cuando hay un problema, todos tienen que trabajar desde sus funciones para solucionar ese problema. Y cada vez irá desarrollando, ¿no? De modo tal que el producto que yo elaboro sea el insumo que tú necesitas para que a su vez lo transformes y elabores otro producto que te sirva.
¿no? Para que otro elabore, otra institución elabore otro producto que además sirva, y así vamos creciendo, ¿no? Insumo, producto, insumo, producto, insumo, producto, insumo, producto, y llegará un momento en que esto nos dé, ¿no? Resultados o que logren impactos y transformen vidas, ¿no? Entonces, en el caso de la violencia, alguien tendrá que ir, ¿no? Al establecimiento de medicina legal o a una clínica autorizada por MINSA o a una posta médica, ¿no? Diciendo, señor, me han golpeado, acá está mi constancia, irá a la policía, presentará su denuncia, la policía correrá parte a la Fiscalía de Familia, ¿no? La Fiscalía de Familia lo avisará al juez de familia, ¿no? Que el juez de familia podrá tomar una medida preventiva, ¿no? Para que el golpeador no vuelva a ser de las suyas. Podrá embargarle bienes, podrá ordenar que no se acerque a 500 metros de la casa y de sus hijos, etcétera. Se podrá apelar, la Corte Superior también tendrá otra cadena de valor, emitir una sentencia en apelación, etcétera, ¿no? SUNAR se servirá para, como decíamos, se podrá embargar alguna cosa. Si el proceso continúa, el juez penal, a su vez la Fiscalía Penal, pasará a un juez de paz letrado, o si el tema es grave, a un juez penal para que lo sentencie, si hay apelación a la sala penal, hasta casación a la Corte Suprema, y si el violador o el violador o el golpeador no es condenado, se va al INPE, ¿no? Y el Ministerio Público registrará en un registro de víctimas, etcétera, ¿no? Y las demás instituciones harán lo que tengan que hacer. Y cada una de ellas, ¿no? Cada uno de estos, el establecimiento de salud emitirá su constancia, que ese su producto será su certificado médico. Este certificado médico es un producto que servirá de un insumo ante la policía para la denuncia. Cuando la policía haga su atestado, su parte, emitirá un documento que lo pasarán a la fiscalía. Entonces el documento policial será el insumo de la fiscalía, que luego de un proceso donde se le genere valor, ¿no? En su momento pasará a la jueza de familia. La jueza de familia emitirá también hará su producto, que será su sentencia, que podrá ser apelada, ¿no? Entonces, la sentencia, que es el producto de la jueza, se convierte en insumo de la sala superior, que a su vez trabajará, emitirá una nueva sentencia, que será el nuevo producto, etcétera, etcétera. Y lo mismo con materia penal, ¿no? Entonces, cada uno de estos se va moviendo a través de la cadena de valor. La cadena de valor es un tema que mucho se ha resaltado en la gestión social. Ahora está muy clarificado y es un tema muy importante en la gestión pública, ¿no? Y convenía resaltar. Entonces, yo de lo que he leído y lo que he explicado, yo no encuentro mucha diferencia entre la gestión pública y la gestión social. Tal vez hay cuestión de énfasis, ¿no? En la gestión social, que se preocupan mucho más por ir donde la gente, escucharla más, tener más participación, ¿no? Rendir más cuentas. Sí, porque el Estado está muy cerrado en sus oficinas, ¿no? No sale a buscar a la gente, eso puede ser. Que la gestión social se preocupaba mucho, no solamente de hacer por hacer, para cumplir, ¿no? Sino sobre todo lograr impactos, cambios, verdaderas transformaciones. Sí, porque esos éxitos ellos los venden y consiguen más financiamiento, ¿no? Además, en el tercer sector hay mucho activismo, entonces hay personas comprometidas con la búsqueda de la igualdad, de la justicia, el empoderamiento de la mujer, la cesación de la violencia contra el grupo familiar o de la mujer, activismo político, ¿no? Igualdad de derechos del sector LGTBI, etcétera. En cambio, en la administración pública puede ser que hay funcionarios que tienen la tranquilidad del sueldo mes a mes y que hagan o no hagan, saben que igual van a recibir su sueldo. Pero salvando esas diferencias que creo que son mucho de personas, creo que la labor
del sector público y del sector, lo que se llama el sector social, es muy similar, ¿no? Entonces, cuando los amigos de CEFOCAP decían, ¿no?, proyectos de inversión social o gestión pública, creo que lo importante es de que cuando trabajemos nos aseguremos de la cadena de valor, cómo lo que yo hago, ¿no?, mi insumo que voy a trabajar, mi informe que va a ser mi producto o el producto que yo voy a realizar, va a llegar a otra persona. ¿Va a servir de insumo? ¿Realmente va a servir de algo? ¿Lo tengo que mejorar? ¿Lo tengo que pulir? ¿Lo tengo que cambiar para que sea un insumo que sea transformado y genere otro producto más valioso? ¿Estoy satisfecho o estoy que repito el mismo formato automáticamente? ¿No? Entonces, lo primero creo que hay que preocuparnos mucho por la cadena de valor, ubicarnos dónde estamos y ver, oye, la cadena de valor, ¿no? Para generar valor público, yo estoy en este puntito, recibo acá y sabes que toda la vida que me llegan sus opiniones, sus informes, sus puntos, reniego porque no lo hacen bien y yo tengo que complementar. Anda y explícale, yo necesito el insumo con estas características para que me sirva y para que sirva más adelante. Y cuando elabores tu producto, tú también tienes que decir cómo lo necesitan ellos. ¿Les has preguntado cómo lo necesitan o tal vez ellos reniegan cada vez que mandas tu producto, tu informe, ¿no? Entonces, el producto, lo que tú trabajas en la cadena de valor, en verdad, es un paso más, genera valor, es un adicional. La idea es que sí. Porque si los productos se van cayendo en el camino, cuando lleguemos a la etapa final, van a ser inocuos, no van a producir el resultado esperado. Esta es la idea del valor público y la idea de valor público también es de que cada uno desde sus funciones va trabajando en la cadena de valor, aportando productos que a su vez van a ser insumos para otros productos, que estamos todos alineados trabajando, ¿no?, para que la política pública que hemos diseñado, que se ha aprobado, ¿no?, cumpla su objetivo. ¿Cuál es? Solucionar un problema público, un problema colectivo, calificado políticamente como un problema público, como un problema colectivo que nos afecta como sociedad. Y en eso el sector social puede contribuir, porque si hay un problema público como es la violencia, el sector social, la gerencia social también puede contribuir, ¿no? Porque puede dar charlas de capacitación, sensibilización a los policías, a las mujeres, a las víctimas de la violencia. O sea, también ellos pueden alinearse a todas las políticas públicas y contribuir desde su perspectiva representando al sector social. ¿Qué más decirles? Esto ha sido una excusa para repasar, ¿no?, la experiencia de mi participación frustrada y la diferenciación que me hicieron. Ha sido una excusa para poder explicar, ¿no?, el tema y la importancia de las políticas públicas, el tema del valor público y cómo cuando trabajemos en general, no solamente proyectos, ¿no?, nos concentremos en eso, en la cadena de valor y en el valor público que estamos apuntando. Porque el valor público debe ser solucionar problemas reales, concretos, generar bienestar, no cumplir por cumplir, no hacer 10.000 oficios que a nadie interesan, que a nadie benefician. Señores, he corrido un poquito, creo que es lo que tenía que decirles, les he dicho. Si ahí en la primera lámina, por favor, está mi correo. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer por chat y espero haber sido claro, pero si por timidez o algo, o en algún momento quieren hacer ustedes una consulta, ¿no?, ahí tienen mi correo que está ligado al celular y yo lo veo absolutamente a cada minuto. Yo quedo a su disposición, ¿no? Esta vez hemos acabado con anticipación para poder absolver alguna duda, alguna inquietud que pudiese haber. Así es, si alguno de los participantes tuviera alguna duda, puede hacer la pregunta encendiendo su micrófono o también hacerlo a través del chat.
He hablado bastante, no sé si creo que están todavía procesándolo. A ver. Doctor, en el chat. A ver, el registro, asistencias. Sí, comentaba Erickson, ¿no? Se puede capacitar a los gerentes, pero otro es el problema de los recursos. Ahí tiene que haber las habilidades y las capacidades. Sí, en el sector público se habla ahora mucho de meritocracia, ciertamente. Que haya concursos públicos abiertos para todos los interesados y quienes cumplen los requisitos y transparentes para que no se beneficie a nadie. Pero también hay que ver la meritocracia con cierto detenimiento, ¿no? Porque la meritocracia está pensada en dar igualdad de oportunidades a todos. Pero si tú pones a correr una tortuga con un conejo, no hay meritocracia. Claro, la tortuga, por naturaleza o por entrenamiento, tiene más habilidad que el conejo, perdón, por naturaleza o práctica, tiene más habilidad para correr que la tortuga. En el tema de los concursos públicos, uno nace con lo que se llama la lotería. Hay una lotería natural que te da el ADN, la biología, pero también hay una lotería social. Definitivamente, quien ha tenido la oportunidad de estar en un buen colegio, en una buena universidad, quien se ha nutrido y estudiado en el extranjero, va a tener más oportunidades que otra persona que le ha costado, ¿no?, trabajar para pagarse sus estudios, para pagar su bachillerato, que ha tenido que cuidar a los padres, a los hijos, etcétera, que no ha podido concentrarse. Entonces, la meritocracia no es garantía de igualdad. O sea, hay una igualdad de oportunidades, pero ya hay algunos que parten con ciertas ventajas, ¿no? Veía después. Sí, las políticas se politizan. Sí, recuerden que hay políticas de Estado, ¿no?, que trascienden los gobiernos, que nadie las va a poder cambiar. Y hay políticas de gobierno que son las opciones por las cuales la gente ha votado. Cuando eligió a Ollanta, la población votó por una opción un poco más social, ¿no?, un entorno, y es lo que quería. Entonces él tenía que hacer un gobierno más nacionalista, como decía. Si lo hizo o no lo hizo, ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando se votó por PPK, la población prefirió una opción más ligada al tema liberal, a la apertura económica, etcétera. Si lo hizo o no lo hizo, ya es otro tema, ¿no? Entonces, pero cada uno orienta las políticas también de acuerdo al mandante, ¿no? Se llama mandatario porque no porque el que manda, el mandante es el que manda, el mandante. Como el golpeante es el que golpea, el mandante es el que manda. El mandatario es llamado el que recibe, el que obedece. El primer mandatario es el primero que debe de obedecer. No es porque sea el que manda, no, es el primero que debe de obedecer. A eso se alude mandante, que es la población, y mandatario es el que obedece. El primer mandatario es que el presidente es el primero en obedecer. ¿A quién? A la voluntad ciudadana. Entonces, los gobiernos tienen cierto margen para jugar, para politizar, y es válido porque la población vota por opciones políticas, ¿no? El tema es cuando la ideología afecta los temas técnicos, ¿no? O sea, si yo tengo una convicción, yo no creo en las vacunas, por eso voy a evitar que mi población se vacune, ¿no? Si por mis creencias religiosas yo digo que no debe haber transfusión de sangre o ponerse algo en el cuerpo que es el templo de Dios, por eso voy a evitar que la población se vacune, no. Como funcionarios nosotros tenemos que tener bien en claro que como funcionarios tenemos ciertos lineamientos, la Constitución, las leyes que nos obligan, y evidentemente como personas tenemos nuestros derechos y libertades, ¿no? Pero como funcionarios tenemos cierto régimen. A veces
hay contradicción entre los lineamientos jurídicos, normativos, éticos, constitucionales, legales, y los temas personales, subjetivos que yo puedo tener, mis creencias. Cuando hay ese dilema, ¿no? Estamos ante un dilema ético. Y entonces nosotros deberemos de optar. Oye, esto me dice que es así, esto me dice que es así. ¿A cuál sigo? Los dos son válidos. Este es el mandato de la Constitución, soy funcionario público. Este es el mandato de mi Dios y mi creencia personal. Y están en contradicción. Hace muchos años el rey, no me acuerdo, el rey Olaf de Noruega, me parece, que el Parlamento aprobó el aborto. Y el rey, como era creyente, prefirió renunciar, ¿no?, al cargo que tenía, que promulgar la ley de... No es que él impidió, sino que dijo, yo no, como persona no creo en esto, yo debo de firmar, prefiero no firmar. Y se apartó. Me parece lo más ético, el comportamiento más ético que en su momento escuché de algún funcionario o de algún mandatario. En fin. Sí, lee las leyes, todas las instituciones fanfarronean, buscan así, todo el mundo... Miren, ¿cuántos huevos pone la gallina? 1. ¿Cuántos huevos pone la araña? 10, 100, no sé. ¿Por qué todos sabemos que la gallina pone un huevo? Porque la gallina lo cacarea. Pone uno, pero hace tremenda bulla. La araña puede poner cientos, nadie se entera, ¿no? Entonces, en el sector público, ese tema, esa gerencia política, también están entrando y tratan de inflar. Oye, llegó una vacunita, Señores, es parte de la gestión pública. ¿Por qué? Porque tenemos que vender como que estamos haciendo gestión, que tenemos éxito. Se debería de orientar mejor a aspectos que sean sustanciales, reales, ciertamente. Pero es parte todavía de nuestro folclore y de lo mucho uh, que nos falta aprender. Si se ha grabado el video, eso, por favor, con los amigos de Cefocap. Yo no manejo eso. El mayor valor es el resultado de satisfacción de las personas, sí. Y sinceramente, cuando han ido a una institución, ¿les han dado a ustedes una encuesta de satisfacción? En alguna institución en la que estuve durante mi gestión, que debo decir, ganamos 2 premios de buenas prácticas y el tercero yo salí y lo entregaron al que entró y bueno, pues se benefició. Pusimos, ¿no? Porque como para entrar a una institución pública te dan una papeleta donde tú tienes que dejar tu credencial, te dan el papelito cuando te entrevistas con el funcionario, te tienen que sellar para evidenciar que has ido ahí y que no has ido a otro lado. En el reverso del papelito pusimos una papeleta de satisfacción, ¿no? Una pequeña encuesta de satisfacción. Pero la verdad debo decir, la gente prefería irse y no opinaba, y cuando opinaban, despotricaban de la gente. Pero sí sería muy bueno hacer encuestas de opinión y de satisfacción del ciudadano, ¿no? Porque seas cliente, seas ciudadano, tú tienes derecho a que te respeten y te traten como persona que eres, sin discriminación. ¿Es un caos en atención? Sí, es un caos en atención. Bueno, la idea es ir mejorando. A ver. ¿Cómo hacer el control de los gestores públicos para que hagan bien su labor? Habría que preguntarle a Contraloría, pero ¿Contraloría hace bien su labor? Esa es otra pregunta. Doctor, ¿tiene algún conocimiento respecto de ONGs? No, la verdad, de ONGs que apoyen proyectos de infraestructura deportiva, realmente no. Yo siempre me he movido en el sector público, he resistido y me he negado también a pasarme al sector privado, ¿no?
y a veces en el sector público las oportunidades no se dan, pero me gusta el sector público, no, nunca he tocado el sector privado, solamente en temas familiares, que bueno, como toda familia a veces hay alguna actividad, pero no, y el sector social tampoco, ¿no? El insumo que es presupuesto generado en las entidades públicas se ha evidenciado que se generan pocos resultados. Sí, es cierto que no hay valor público del resultado evidente, cierto. Las auditorías, sí, las auditorías de mis amigos de la Contraloría también muchas veces son formales, ¿no? ¿Qué tenías que hacer? Oficios. ¿Qué hiciste? Oficios. ¿Lograste el objetivo? ¿No? Y por eso yo ponía el ejemplo de la violencia contra la mujer. Eh, Hemos logrado, nos sentimos satisfechos, y hay una política, y hay una ley, hay 15 instituciones, está el procedimiento perfectamente graficado, explicado, delimitado. ¿Y la violencia contra la mujer está bajando? No. ¿No? Ya no sé qué más decir. Bueno, señores, siendo la hora, muchísimas gracias por sus comentarios, observaciones. Tienen mi correo, cualquier duda, cualquier inquietud con este o algún otro tema que yo les pueda colaborar con el mayor de los gustos. Si hay algún tema que quieran que aclare en el futuro, también gracias. Ayer estaba un poco aturdido, creo, por el malestar, pero hoy día espero que se me haya entendido claramente. Muchísimas gracias a todos, a todas, que nadie se me ofenda. Cualquier tema, yo como siempre quedo a su servicio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Igual, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen provecho. Cuídense. Cuídense. Distancia social, mascarilla, por favor. Cuidándose ustedes, cuidan a sus familias. Gracias, doctor. Nos vemos, chicos, chicas. Hasta luego.